padres, madres y amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro Foro Cultural y Educativo. En esta ocasión nos reúne un tema de vital importancia en la vida de nuestros alumnos, en nuestra labor como educadores y, por supuesto, como madres y padres de familia, la educación emocional. Las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de nuestros niños. Ayudarles a comprenderlas, gestionarlas y canalizarlas adecuadamente no solo contribuye a su bienestar emocional, sino que también les permite construir relaciones más sanas, enfrentar los retos de la vida y, en definitiva, alcanzar una vida más plena y feliz. Para guiarnos en esta reflexión, tenemos el honor de contar con don Alfonso Aguiló, experto en el ámbito educativo. Don Alfonso es ingeniero de caminos y, al mismo tiempo, cursó el programa de alta dirección de la Escuela de Negocios IES. Ha sido durante 11 años director del Colegio Tajamar de Madrid. Actualmente preside la Red Educativa Arenales, que integra más de 35 colegios en España, Portugal, Alemania, Estados Unidos y otros países. Desde el año 2015 es presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, que agrupa un tercio de la enseñanza privada y concertada de España. Asesora instituciones educativas en 40 países de Europa, América y Asia. Ha publicado 11 libros, así como más de 400 artículos en diversas revistas y publicaciones. Su trayectoria personal y profesional le convierten en una voz más que autorizada para hablarnos de cómo la educación emocional puede transformar positivamente la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros alumnos y, por supuesto, la nuestra. Estamos seguros de que en esta sesión será una oportunidad enriquecedora para aprender y reflexionar sobre cómo acompañar mejor a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en su crecimiento emocional. Damos, pues, una cálida bienvenida a don Alfonso y le agradecemos profundamente su presencia en esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y a todos por vuestra presencia aquí, vuestro deseo de mejorar la educación de vuestros hijos, que es quizá una de las tareas más importantes que cualquier persona tiene en su vida. Y yo siempre repito que no solamente sucede en la familia, sino también en el conjunto de la sociedad, porque una sociedad que alcanzará grandes logros en su desarrollo económico, cultural, incluso de derechos, pero que fracasara en la educación de la siguiente generación, pues sería un fracaso global, porque todos sus logros se perderían. Por eso una sociedad inteligente siempre dedica a la educación sus mejores esfuerzos, su mejor talento y su mejor ilusión. Y en la familia sucede lo mismo. Toda la gran ilusión de los padres es que sus hijos lleguen a más que ellos y además lo consigan en menos tiempo y con más profundidad. Y es la mayor ilusión de los padres y de las madres, ¿no? El ver brillar a sus hijos más que ellos y que consigan metas más altas que las propias y que las consigan antes y con menos esfuerzo. Y todos sabemos que la formación es algo muy valioso, que una persona con una buena formación pues tiene mucho adelantado en su vida y que el carácter y la vida emocional son muy importantes en la educación de una persona. Por eso siempre en los colegios decimos que nos importa que a los alumnos les vaya bien en los exámenes, pero sobre todo nos importa que les vaya bien en la vida. Y esta es una experiencia que se ha hecho muchas veces preguntando a las familias o a los profesores, y es ¿qué esperan ustedes de este colegio? Y casi siempre las respuestas, si cogiéramos todas las respuestas y las pusiéramos en la pizarra, en un post-it o hiciéramos algún tipo de recogida de esa información y los agrupáramos por temas, al final siempre salen cuestiones relacionadas con valores. Y ese conjunto de valores, que pueden ser unos cuantos, al final se pudieran agrupar en lo que es el carácter.
uno espera que de la escuela sus hijos salgan con un buen carácter, porque además sabemos que si tienen un buen carácter tendrán buenos resultados académicos, porque precisamente para tener buenos resultados académicos hay que ser personas constantes, equilibradas, que saben trabajar en equipo, que tienen orden en su vida, que tienen motivación, que tienen capacidad de empatizar con los demás, todas las cuestiones que necesitamos todas las personas para sortear las embestidas de la vida, para resolver los problemas y los conflictos que siempre se presentan a nuestro alrededor. Y por eso cada vez se habla más en la escuela de que los conocimientos son importantes y las competencias, pero sobre todo es importante que vaya unido a un esfuerzo en la formación del carácter. Y la formación del carácter siempre pues, tiene una componente muy importante en la vida emocional, que es de lo que queremos hablar hoy. Y todos sabemos que se hacen grandes inversiones en la educación. La especie humana es una especie que los niños nacen muy indefensos y dedican a su formación muchísimos años. Y realmente la inversión que se hace en educación, en las familias y en la escuela es impresionante. Y sabemos que merece la pena. Pero también vemos que se hacen grandes inversiones de energía, de tiempo, de dinero en ampliar los conocimientos cada vez más, pero luego en la vida profesional, en la vida familiar futura, se percibe que hay importantes carencias en la formación del carácter. Esto pues, es muy habitual, ¿no? En las escuelas, sobre todo las de formación profesional, cuando piden alumnos para incorporar a sus empresas, siempre insisten mucho en el carácter. Porque dicen, mira, lo que tienen que hacer se lo puedo enseñar yo, pero a ser buena persona es mejor que venga ya enseñado. Y claro, que si una persona es pesimista, pues es una limitación profesional enorme. O si una persona es desordenada, o indecisa, o insegura, o muy dependiente de sus estados de ánimo, o le cuesta mucho trabajar en equipo o de relacionarse con los demás, todas son cosas muy propias de la vida emocional y no están en los currículos académicos. Tampoco es fácil ponerlo en un currículo académico porque es una cosa transversal, pero una cosa muy importante. Y nuestra cultura ha puesto el acento de una forma central en los conocimientos y menos en esto, cuando realmente pues tiene mucha importancia. Y creo que es una cuestión que todos tenemos que tener muy presentes. Yo creo que no hace falta poner una asignatura que sea formación del carácter, porque no es una asignatura. Yo diría, no es una cosa más en el plato, es el plato donde ponemos todo. O sea, al final, todo lo que aprendemos es como contenido en un plato, que es la formación del carácter, que es lo que va a vehicular toda nuestra vida. Y los sentimientos pues, son lo que con más fuerza nos impulsa, nos retrae nuestro actuar. Y además sucede que los sentimientos pues, tienen un poco de misterioso. Siempre a uno le parece que están como un poco ajenos a nuestro control, porque no es fácil controlar el estado de ánimo. O sea, el movimiento de las manos pues, lo sabemos gestionar, o el de los pies, pues podemos ir a un sitio a otro. Volar no podemos, pero bueno, digamos que tenemos un cierto control sobre nuestro movimiento, pero sobre nuestro estado de ánimo, controlar nuestra tristeza, controlar nuestro rencor, la envidia, los celos, no es nada sencillo, pero eso no quiere decir que no se puedan controlar. No somos unas criaturas secuestradas por nuestros estados emocionales. El estado emocional no es un alienígena que se nos ha metido dentro y nos controla. El estado emocional lo podemos educar. Lo que pasa es que hay que proponérselo, hay que conocerse, porque muchas veces el principal problema es que uno no conoce mucho de su estado emocional. Hay muchas veces que las personas, esto se ve mucho en los adolescentes, pero en los adultos tampoco es muy diferente, que uno no se encuentra bien, pero no sabe bien qué le pasa. Uno está enfadado, le parece que es por una cosa, pero en realidad no está enfadado por eso, está enfadado por otra cosa que le ha llevado a enfadarse por cualquier cosa, pero es por otra cosa. Y hay muchas veces que a los niños, a los adolescentes,
y a todos nos cuesta expresar lo que sentimos. Y muchas veces no encontramos las palabras. Y normalmente la pobreza de vocabulario indica también una pobreza de conceptos y de conocimiento propio. Por eso es tan saludable hablar sobre los propios sentimientos. Por eso es tan bueno que la tutoría, las conversaciones de los padres con los hijos, las conversaciones que tenemos las personas, los adultos también entre nosotros, encontremos un ambiente favorable a expresar nuestros sentimientos, porque la mayoría de los sentimientos, hasta que no se verbalizan, realmente no los comprendemos. Esto es una de las razones por que las mujeres suelen tener más empatía, es porque les cuesta menos hablar sobre esos sentimientos que a los varones. Esto lo sabéis todos los matrimonios, ¿no? Y creo que es una cosa muy importante, hablar sobre los propios sentimientos, hablar de un modo positivo, de un modo constructivo, que uno encuentre una acogida en la cual pueda mostrarse vulnerable y sea ayudado a mejorar los propios sentimientos y a mejorar las relaciones personales. Cuando logramos expresar en palabras lo que sentimos, damos un gran paso al gobierno de los sentimientos. Hay muchas veces que cuando uno, esto pasa mucho en la enseñanza, uno no entiende bien algo, lo empieza a explicar y a medida que lo explica se va desenrollando una madeja que tiene en su cabeza y al final lo acaba entendiendo. Y no digamos nada si lo escribe. O sea, de lo que uno piensa a lo que uno dice o lo que uno escribe son saltos de comprensión impresionantes. Por eso el ejercicio de hablar sobre los propios sentimientos es muy sano. Y el ejercicio de escribir, antes era muy clásico lo de escribir un diario o lo de escribir cartas. Eso, escribir una carta, yo me acuerdo que mi padre cuando falleció, que había escrito sus memorias, había escrito a mi madre, cuando eran novios, una carta cada día, porque estaban en ciudad diferente. Claro, eso hoy día pues sería todo por WhatsApp, pero que cuando uno escribe todos los días y explica lo que le pasa y traslada sus sentimientos, hace un ejercicio de conocimiento propio y de profundización en las relaciones humanas enorme. Y las relaciones humanas al final son lo que más nos importa y nos motiva en la vida. O sea, la gracia de la vida está en las relaciones personales. Si uno tiene ilusión por hacer algo esta tarde, o mañana, o pasado, es porque con quién se va a encontrar. Porque las ilusiones materiales son muy cortas. O sea, el que me voy a comer algo, o voy a ver una película, o voy a hacer lo que sea, bien, vale. O sea, que son las necesidades básicas, de acuerdo. Pero las necesidades que realmente llenan la vida son las personas. Y cuando uno es educado y educa a los demás para que esas relaciones sean positivas y iba a decir nutritivas, o sea, que nos mejoren, pues la vida es muchísimo mejor que cuando esas relaciones son tóxicas. Porque hay personas que vemos que son tóxicas. Yo diría, todos somos tóxicos en algún momento. Y cuando uno se encuentra con personas tóxicas, de esas que uno procura mantenerse a una prudente distancia, se da cuenta que esas personas son una molestia, pero uno dice, ¿y para ellas mismas? Porque ellas no pueden desprenderse de sí mismas. Es una tragedia. Y por eso tenemos que pensar cómo hacer a la hora de educar a los alumnos, a los hijos, para que su psicología sea más sana, más positiva. Cuestiones de toda la vida, la decían los clásicos. Esto, por ejemplo, lo primero lo decía mucho San Agustín, que todos tendemos a proyectar nuestros defectos en los demás. Y uno muchas veces tiene una sensibilidad especial con los defectos de los demás que uno tiene en un grado superior. Esto supongo que lo habréis visto muchas veces, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo te puedes quejar de esto si tú eres peor? Pero bueno, tendemos a eso. Tendemos también a proyectar fuera de nosotros la solución de los problemas. Eso es lo que lleva al victimismo, que es un fenómeno psicológico muy extendido. Es que una persona tiene un problema y en vez de centrarse en cómo resolverlo, se centra en que no tiene arreglo y que todos los demás son malísimos. Y entonces eso es una dinámica destructiva, porque en vez de resolver los problemas lo que hace es cronificarlos. Otra tendencia, la espiral de la preocupación. Normalmente todos tenemos preocupaciones, porque si no tenemos preocupaciones es que nos hemos muerto.
Pero en fin, si tenéis preocupaciones es que estáis vivos. Pero claro, las preocupaciones, si se hacen reiterativas, lo que se hacen es que se hacen tóxicas y además no resuelven, porque una preocupación reiterativa normalmente enseguida deja de aportar información y lo que hace es aportar obsesión. Lo mismo sucede con la espiral del enfado, por ejemplo. Todas las personas, cuando nos enfadamos, normalmente perdemos la razón a los pocos segundos, o incluso antes. Y uno se da cuenta después de lo que ha hecho o dicho cuando estaba enfadado y dice, qué horror. O la espiral de la tristeza, ¿no? Uno cuando está triste, pues está predispuesto a encontrar más motivos para estar más triste y o sale de esa espiral o es absorbido por ella. Son cuestiones de surcos que uno abre en su psicología, que si uno los deja que se vayan ahondando, se convierten en una configuración de su propia psicología y no logra salir de ellos. Por eso las personas que no controlan esas espirales de preocupación, de enfado, de tristeza, son personas proclives a las enfermedades psicológicas, porque se lo dan todo hecho. Cuando hay en su vida irrumpe algo un poco más importante, tiene gran facilidad para transformarse en una patología. Bueno, y efectivamente, pues entre los jóvenes hay un problema de salud mental muy serio y tiene que ver mucho con quizá pues un exceso, una hiperprotección, con pues normalmente las familias quieren dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron y les dan muchas comodidades y a lo mejor lo que las personas necesitan es menos comodidades y más autoexigencia. Y uno queriendo ponerles la vida fácil se lo pone más difícil, porque les hace ser más perezosos, les hace ser caprichosos y claro, la vida es en cierta manera una construcción a ganar resiliencia para ser una persona más fuerte y más madura y si todo te lo ponen fácil pues nunca serás fuerte. Y entonces pues los educadores que queremos tanto a nuestros alumnos o a los hijos pues nos cuesta poner difíciles las cosas, pero es lo que necesitan. Igual que un buen entrenador dice, yo quiero entrenar a alguien, pero que no se canse, que si no se cansa no lo entrenas, tú verás lo que haces. La gente necesita un esfuerzo para crecer. Y la tendencia a la autocompasión o a la compasión de los padres, que a veces también se unen los dos, la tendencia al abatimiento, a la tristeza está aumentando. Y es una cuestión que además se ve potenciada en nuestro tiempo por las adicciones. Ahora vivimos en un mundo en el que como todo se ha hecho más fácil y todo está a golpe de clic y hay toda una industria potentísima que vive de nuestra atención, pues claro, la consecuencia inmediata es que genera adicciones. Y uno se puede ver 7 capítulos de una serie una tarde y dejar de cenar y de dormir. Y uno de los grandes problemas que hay en los colegios es que la gente viene sin dormir. Bueno, y viene sin desayunar, porque ha estado viendo una serie o viendo internet o viendo cosas peores y se ha dormido muy tarde, se ha levantado, no ha desayunado, está desfallecido, dormido y claro, pues no, es muy difícil que le interese lo que dice el profesor, y aunque le interese, no puede hacerlo. Bueno, pues todo esto es importante. Seguro que habéis oído contar 1000 veces la historia de este caballero que en 1972 en Stanford, en Estados Unidos, hizo esta prueba, la prueba de la chocolatina, del dulce, ¿no? Que él tenía una escuela al lado de su universidad con un montón de niños, creo que eran 600, entre 4 y 6 años, y entonces hizo una prueba general que era ponerles un dulce delante y decir, oye, espera unos minutos y si aguantas la espera, pues tendrás otro, y se tomará 2 en vez de 1. Entonces, más o menos, 1/3 de los niños se abalanzó sobre el dulce, no pudo esperar ni una fracción de segundo. Otros esperaron, se le hizo eterna la espera, se comieron el dulce y otros consiguieron esperar. Heroicamente aguantaron. Entonces, estos son muy concienzudos los yanquis, ya sabéis, y los siguieron durante casi 40 años a este grupo de alumnos. Entonces se sorprendieron, bueno, no se sorprendieron porque lo que comprobaron es que los que habían conseguido esperar unos minutos, además de tomarse la segunda chocolatina, es que luego en la vida les había dicho mucho mejor. ¿Por qué? Pues hombre, es evidente.
Cuando uno es capaz de aplazar la gratificación, quiere decir que es capaz de conseguir objetivos a medio o a largo plazo, porque es capaz de estudiar cuando no le apetece, o de atender en clase cuando no le apetece, o de tratar con respeto a la persona que le gustaría no tratar, o de cualquiera otra de las 1000 cosas que a uno se le presentan en la vida que necesitan aplazar la gratificación, que necesitan demorar lo que a uno le apetece. Y entonces cuando uno personalmente logra gestionar esa lucha entre el deseo primario y el autocontrol, entre la gratificación y su demora, pues quiere decir que uno ha tomado las riendas de su vida. Y si no, quiere decir que es un espectador de su vida, que simplemente es una persona que se va dejando llevar y sus impulsos le llevan a donde le lleven. Y cuando alguien le ponga el capote como los toreros delante, lo llevará a donde quiera. ¿Por qué? Porque es rehén y víctima de sus impulsos primarios. No se gobierna a sí mismo, es gobernado por sus impulsos. Entonces, por eso, un niño a los 4 o a los 5 años ya ha recibido muchísima formación, aunque no parezca que es casi una persona, no digo irracional porque no lo son, pero que dice, bueno, este no piensa. Dice, bueno, ¿esta persona ya ha tomado las riendas de su vida o no? Y si una persona es capaz de decir, esto me apetece, pero no lo hago porque quiero hacer esto otro, esa persona está gobernando su vida. Y entonces yo creo que ahí es donde se descubre la importancia de la templanza. La templanza es una virtud cardinal, como sabéis, que es muy importante, porque si uno no es capaz de tomar el control de sus impulsos, no es libre. ¿Qué diferencia un hombre de un animal? ¿Qué es lo que nos humaniza? El que no somos guiados por nuestros instintos, sino por nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro corazón. Y entonces somos capaces de, ante diversos impulsos, elegir cuál es el más propio para nuestro proyecto de vida o para nuestra decisión que tomamos. Y entonces somos personas humanizadas, con libertad, con proyecto y con control de nuestra vida. Y quienes desarrollan esa capacidad de aplazar la gratificación en su vida adulta son personas emprendedoras, equilibradas, menos proclives a desmoralizarse, más resistentes a la frustración, más decididos, más constantes. Es evidente. El que a los 4 años es capaz de esperar 5 minutos para tomarse otro eso, pues es capaz luego en la vida adulta de más cosas. No quiere decir que a partir de los 4 años ya no tenga nada que hacer. Claro que se puede hacer, incluso nosotros a nuestra edad también podemos mejorar. O sea, siempre tenemos arreglo. Pero lo que está claro es que quienes no desarrollan esa capacidad pues se abandonan a los impulsos y lógicamente son fácilmente gobernados por otros. Porque, claro, si uno no se gobierna a sí mismo, ¿quién le va a gobernar? Pues los demás. Esa libertad para decir la respuesta pues es la que nos permite actuar conforme a nuestros principios y nuestros valores. Hay veces que dices que estas personas no tienen valores, no tienen moral, no tienen principios. Y dicen, no es que no la tengan, es que lo que no tienen es fuerza para dirigirse a ellos. Son víctimas de su falta de voluntad, de su falta de autocontrol. Por eso la voluntad nos humaniza. Ha habido a lo largo de los últimos siglos una campaña de descrédito enorme contra la voluntad. Esto lo cuenta mucho José Antonio Marina cuando fue estudiando la serie de tratados de psicología y hay un momento, digamos, en la primera mitad del siglo XX ya, que fue, digamos, que desacreditada completamente la voluntad y de hecho se ha introducido en nuestro vocabulario. Cuando una persona dice pone mucha voluntad, quiere decir que no es muy listo, no es muy afortunado, o que... Bueno, pues parece que lo importante es la inteligencia. De hecho, por eso él, en vez de hablar de voluntad, habla de la inteligencia ejecutiva. Suena mucho mejor, es lo mismo. Igual que en vez de hablar de las emociones, habla de la inteligencia emocional. Porque a todo lo que pongas delante inteligencia nos parece mucho mejor. Pero es evidente que si uno es muy inteligente pero no tiene voluntad, de poco le sirve la inteligencia. Porque lo que su inteligencia le muestre no lo va a poder hacer. Y lo mismo pasa con la vida emocional. Si uno la vida emocional no le empuja hacia el bien, el uso de la voluntad es tremendamente arduo y difícil e ingrato. Bueno, hay otra idea muy importante, lo cuenta también Marina, relacionada con la obediencia. Dice, el niño, obedeciendo,
aprende a obrar según normas que están por encima de sus impulsos. Cuando el niño obedece a su madre, a su profesora, cuando es muy pequeño, pues asume hábitos con los que supera la dictadura de sus impulsos y va adquiriendo hábitos positivos, bueno, que a las madres les encanta, ¿no? El ver cómo... Y realmente, obedeciendo a otros, aprende luego a obedecerse a sí mismo a través del habla interior y toma las riendas de su vida. Pero el niño que no aprende a obedecer a otros, ¿cómo va luego a obedecerse a sí mismo? Si uno no obedece a otros, si uno no es sometido a disciplina, está incapacitado para ser sometido a disciplina por sí mismo y ser una persona libre. Por eso es tan importante la disciplina en la casa y en el colegio. Y la disciplina está muy desacreditada, pero es completamente necesaria para que uno realmente sea una persona libre. Porque, de hecho, las personas que han sido educadas, ha habido pocos casos afortunadamente en la selva, o que no han tenido apenas educación, están completamente asilvestradas y están con un retraso enorme en una capacidad de dirigir su propia vida. Y por eso es tan importante la disciplina en casa. Cada uno tiene las normas que quiere, pero tiene que haberlas pensado bien, haber buscado el máximo consenso en la familia con ellas, que tengan una consistencia y que se lleven bien, porque tiene una fuerza educativa enorme. Cuando se busca el camino de mayor comodidad, menor exigencia, pues nos pasa como este caballero con la comida, pero ¿qué puede pasar con la comida, con la bebida, con el juego, con el sexo, con las redes sociales, con cualquiera de las infinitas posibilidades de adicciones que podemos caer? Y la vida emocional se degrada. O sea, cuando uno es víctima de sus impulsos, pues su vida emocional es muy pobre, porque su vida emocional está completamente conducida por sus apetencias materiales. Y cuando una persona está siempre pensando en comer, beber, ver series, ver, no sé, satisfacer sus caprichos, pues bueno, pues evidentemente pues tiene muchas más dificultades para que su atención se centre en las personas. La pereza. Pues bueno, cualquier madre cuando ve a su hijo sentado así se le llevan los demonios, afortunadamente, más que a los padres, porque los padres, ya he dicho antes que las mujeres son más empáticas, tienen más capacidad de ver, digamos, como las señales emocionales de las personas. Entonces, cuando uno ve a su hijo sentado así, enseñado el ombligo, que atira una zapatilla, que tiene caída la no sé cuántos, y dice, este chico está en un estado emocional que no me lo consigo imaginar unos minutos después estudiando varias horas seguidas con gran atención. ¿Por qué? Pues porque la pereza es como una droga. O sea, las personas trabajadoras con poco esfuerzo trabajan mucho. Las personas perezosas, aunque pongan mucho esfuerzo, consiguen muy poco. Es comparable a la forma física. Uno cuando está en buena forma física hace unos kilómetros y está perfectamente. Cuando está en mala forma física sube un tramo de escaleras y está con la lengua afuera. Entonces quiere decir que cuando en la vida, no ya la física, sino en la vida emocional, cuando uno ha desarrollado estas cualidades, pues con poco esfuerzo consigue mucho. Y en cambio, yo por eso diría, si quisierais desearle el mal a alguien, que está muy mal, no hay que hacerlo, pero si lo quisierais alguna vez, la peor tortura es ser perezoso. Porque una persona perezosa quiere decir que va a hacer muy poco y lo poco que va a hacer le va a dejar extenuado. Entonces, realmente, si queréis hacer el mal a alguien, hacerlo perezoso. Y si queréis hacer mal a vuestros hijos, hacerlo perezosos. Pero, en fin, como no lo queréis, hacerlos trabajadores. No se lo deis todo hecho, no les consintáis que sean perezosos. Les hacemos mucho daño, mucho daño.